Ok, ahora sí, entonces, buenas noches para todos los participantes de este curso de usos instrumentales médicos. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Estamos en presencia de la doctora Valesca Marín. Ella va a estar colaborando con nosotros hoy en la actividad del uso del oftalmoscopio. Entonces, doctora, un placer contar con tu presencia y espero que sea del agrado de todos los presentes. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Se ve y corre bien la presentación, doctora. Está perfecto. Disculpa. No te comentaba más que sí se ve y está corriendo bien la presentación. Chévere. Vamos a ver si puedo colocar un puntero aquí. Chévere. Buenas noches. Mi nombre es Valesca Marín. Soy residente del tercer año de oftalmología del Hospital Universitario de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Primero que nada, quiero agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina por esta invitación y bueno, a la orden para futuras conferencias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no solo para la parte oftalmológica, sino para cualquier especialidad clínica, sobre todo en general. Yo siempre digo que hay dos grandes vertientes en una especialidad clínica. Los clínicos que saben hacer oftalmoscopia y los clínicos que refieren a un paciente para que hagan la oftalmoscopia. Siempre esperemos ser del primer grupo, ¿ok? Para empezar, antes de cualquier cosa, siempre me gusta iniciar con un poquito de historia. Desde todos los principios de la medicina antigua, siempre se conoció que con la edad o a medida que la persona avanzaba en edad o envejecía, la parte negra, como decían ellos, o la parte central del ojo se iba pacificando y colocándose blanca. A esto llamaban ellos catarata. Y ellos sabían que esa opacidad causaba ceguera en el paciente. Sin embargo, también se podían dar cuenta que muchas personas de edad mayor o no tan mayor, personas jóvenes, quedaban también ciegas sin tener la opacidad blanca en el centro de la pupila. A estas patologías que ellos desconocían, porque decían, ok, tenemos una patología conocida que es la catarata, cuando la pupila se pone blanca, la persona queda ciega. Luego habían otras patologías desconocidas en donde la persona quedaba ciega, pero el centro de la pupila estaba negra o de apariencia normal. A este montón de patologías desconocidas para ese momento las llamaban el ámbito de la catarata negra. Y era una tierra completamente desconocida hasta el 6 de diciembre de 1850 que el genio de Hermann von Helmont llegó y presentó ante la Sociedad Científica de Berlín su espéculo ocular. Y a partir de este momento hubo un hito en la medicina moderna porque se empezaron a descubrir diversos cuadros oftalmológicos o fuimos capaces de empezar a estudiar cuadros oftalmológicos que podrían ocasionar también ceguera en nuestros pacientes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha súper bien. No te preocupes. Ok, continúo. La exploración del fondo de ojo u oftalmoscopia consiste en la visualización a través de la pupila y los medios transparentes del ojo que no son más que la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo del globo ocular, de la parte interna del globo ocular que sería la retina y el disco óptico. Es decir, para hacer un fondo de ojo necesitamos que todos estos medios previamente mencionados estén transparentes. Y es muy importante saber que el fondo de ojo es el único lugar anatómico en todo el cuerpo humano donde podemos observar en vivo un lecho vascular de forma incruenta. No hay otro lugar en el cuerpo humano donde podamos observar esta imagen tan magnífica. El oftalmoscopio no es más que un instrumento que dirige una luz directamente sobre la retina a través de un espejo que refleja un rayo proveniente de una luz, de una fuente luminosa.
y tiene muchas ventajas. Entre ellas, es un instrumento de fácil uso. Una vez que la persona domine la técnica de hacer de forma correcta la oftalmoscopía, pues de cualquier forma, o sea, podemos realizarla de manera sencilla. Por lo tanto, es una herramienta diagnóstica que podemos tener a la mano. Es portable, o sea, tiene portabilidad, es decir, podemos hacer la oftalmoscopía directa con un oftalmoscopio que podemos cargar en el bolsillo, en cualquier lado. No es un instrumento muy grande ni de difícil traslado. Por lo tanto, este instrumento es útil para el cribado de muchas patologías. Por ejemplo, en diabéticos e hipertensos, o sea, a la mano podemos tener un cribado de una retinopatía diabética o una retinopatía hipertensiva o un edema de papila rápidamente. Es un instrumento de bajo costo, o el examen de la oftalmoscopía es bajo costo, porque nada más necesitamos tener el oftalmoscopio y en cualquier caso una gota de midriático, no necesitamos más nada. Y otra de las ventajas, sobre todo del oftalmoscopio directo, que es el que vamos a hablar hoy, que ese es el que usan la mayoría de los médicos clínicos, porque ya los oftalmólogos usamos instrumentos más especializados. El oftalmoscopio directo te ofrece una imagen ampliada de 14 a 16 veces más grande de lo que es la retina. Entonces, este es el oftalmoscopio que todos conocemos, o el más común. No tengo ningún interés con la marca, simplemente es el de mayor uso, o el que más nos enseñan en pregrado, ¿ok? El oftalmoscopio, creo que me pasé una diapositiva. Ok, sí. Entonces, vamos a ver cuáles son las partes de este instrumento. El instrumento consta de dos partes principalmente. Una cabeza, o donde van a estar todos los filtros, y vamos a hacer la parte técnica del manejo del oftalmoscopio, y el mango, que sirve de apoyo o de sostén y de fuente de baterías. Allí guardan las baterías del oftalmoscopio. Entonces, las partes principales de la cabeza, esta es la parte que da hacia el paciente, y esta es la parte que colocamos hacia el examinador. Entonces, vamos a suponer que esta es la parte frontal del oftalmoscopio. Tiene un espejo de superficie frontal, que es por donde el espejo que hablábamos, que refleja la luz proveniente de la fuente luminosa hacia la retina. Tenemos el selector de filtros. Dependiendo del modelo, él tiene varios filtros. Hay filtros que aumentan la intensidad de la luz, hay filtros que ponen la luz más tenue. Más adelante les voy a comentar un poco de los filtros. Aquí tenemos el selector de diafragmas, que cada oftalmoscopio, dependiendo del modelo, tiene mayor variedad o menor variedad de diafragmas, y cada uno nos sirve para evaluar algo en específico. Al costado tenemos el disco de lentes, que también se conoce como disco de Recos, que no es más que una gran variedad de lentes positivas o negativas, o convergentes y divergentes, que nos ayudan a corregir las ametropías tanto del examinador y del paciente, y de esta manera poder enfocar con más nitidez a medida que nos vamos acercando, enfocar con mayor nitidez las estructuras. Luego tenemos el orificio de observación, que es por donde nosotros vamos a observar el examinador. Tenemos el cojín de apoyo ciliar, ¿ok? Y aquí en este cuadrito que es el indicador de lentes, que nos van a salir los números del lente que estamos seleccionando en el disco de Recos. Entonces, él nos va a mostrar números rojos y números negros. Los números rojos son números negativos, es decir, para corregir defectos refractivos en el área de negativos, y los números negros positivos. Y siempre tenemos que estar pendientes de los números, porque siempre van a ser los mismos dependiendo del examinador. Generalmente, si el paciente no tiene una metropía muy grande, siempre nosotros vamos a ir acercándonos con los mismos números, porque solamente va a mediar por nuestro defecto refractivo. Ok, el control de encendido y apagado, que en este caso es como un switch que sube y baja 90 grados, y pues el mango donde está la apertura para las baterías. Hay una gran variedad de modelos, sin embargo, estas son las partes específicas. En cuanto a los filtros y diafragmas, la mayoría consta de estos 8 filtros y diafragmas básicos. El primero es una apertura grande, una luz amarilla grande, ¿ok? Si nosotros agarramos el oftalmoscopio y lo prendemos en el filtro número 1 y lo señalamos hacia la palma de la mano, vamos a ver
que se pone un círculo luminoso blanco, una luz amarilla blanca y, amarilla grande. Esto sirve para hacer oftalmoscopía en pupilas dilatadas, pupilas grandes cuando después usemos midriáticos. Luego tenemos el filtro 2, que es una apertura pequeña que sirve para hacer fondo de ojo en pupilas pequeñas sin midriasis. Tenemos el filtro verde, aneritra, que nos va a ayudar a evaluar estructuras nerviosas y con mayor detalle las estructuras vasculares de la retina. En el caso de querer evaluar el disco, cómo está la excavación y los bordes de la papila y las capas de fibras nerviosas de la retina, con este filtro es lo ideal. Tenemos el filtro azul cobalto. Este filtro no nos sirve para ninguna estructura del fondo de ojo como tal, pero al usar un colorante natural que se llama fluoresceína, él va a brillar, o sea, enfilamos una gota de fluoresceína en la superficie de la córnea y el filtro azul cobalto va a hacer que la fluoresceína se tiña de un verde brillante que nos va a resaltar defectos o erosiones corneales, en el caso de las queratinas. ¿Okay? Luego tenemos los filtros de fijación macular que se usa para identificar o medir lesiones maculares, o más o menos como para tener una idea de cuánto comparar el tamaño de una lesión macular. Y tenemos luego la hendidura, que ella nos sirve para evaluar, sobre todo en cámara anterior, de efectos de como tercera dimensión, ¿ok? Para evaluar la amplitud de la cámara anterior, incluso cuando estamos haciendo fondos de ojo con el oftalmoscopio directo, podemos ver el relieve de algunas lesiones en la retina al usar la hendidura, porque ella en vez de quedarse recta, se pone como más curviada y podemos saber que si son lesiones sobreelevadas o planas. Entonces, primero, para saber lo patológico, tenemos que saber qué es lo normal y qué es lo que vamos a evaluar al fondo de ojo. En un fondo de ojo tenemos que evaluar tres grandes aspectos. Primero, la apariencia, la retina como tal, luego los vasos sanguíneos y el disco o la papila óptica. La retina es una capa transparente que adquiere una coloración rojiza o anaranjada debido a un pigmento que se encuentra en el epitelio pigmentario de la retina. Esta coloración puede ser más rojiza o más clara dependiendo de la raza del paciente, del color de piel sobre todo, y de algunas alteraciones que pueden ocurrir con defectos refractivos. Por ejemplo, las personas miopes tienden a tener fondos o retinas más rojizas que las hipermétropes. También en la retina, o sea, esta capa transparente es brillante y va perdiendo el brillo a medida que avanza la edad. Entonces podemos ver un fondo de ojo en niños pequeños que tienen hilos o como reflejos brillantes alrededor de los vasos sanguíneos y no vamos a pensar que es nada malo, sino que es reflejo normal de la edad joven, y a medida que avanza la retina se va opacificando y pierde ese brillo. Otra cosa importante que vamos a evaluar en la retina es el área macular. El área macular está en el centro de la retina, es un área que no es vascularizada. Si se dan cuenta, en esta área que es la mácula, los vasos sanguíneos no llegan. Es un área de aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro, más oscura que toda la periferia o la retina periférica, y tiene en su centro la fovea, que es una de más rojiza con su brillo foveal que debería estar presente en una retina normal. Luego vamos a evaluar los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos emergen de la arteria y la vena central de la retina en el centro del disco óptico desde el centro. Es muy importante ver que los vasos emergen desde el centro del disco y que no emerjan hacia los lados o rechazados hacia nasal, porque eso nos puede orientar a patologías como el glaucoma, en donde los vasos se van, en vez de emerger central, empiezan a ver ligeros rechazos hacia nasal. Entonces los vasos van a emerger de forma central, van a emerger en una arteria y una vena central de la retina, que se van a dividir en arteria y vena, arteria temporal superior y temporal inferior, y arteria nasal superior y nasal inferior, igual las venas. ¿Okay?
Las diferencias, ¿cómo podemos saber cuál es la arteria y la vena de forma rápida? Las venas son más rojizas, más como vino tinto, son más gruesas, la relación arteria-vena normal es de 2 veces una arteria por 3 veces una vena. Ya dije que eran más oscuras, y las arterias, perdón, son más claras y tienen si lo logran ver aquí, este detalle de este centro, como un centro brillante que debe ocupar en una situación normal un cuarto del grosor de la arteria. ¿Okay? Todas las arterias tienen que tener este centro brillante, y esta es la manera de identificar cuál es la vena, cuál es la arteria, y saber que es importante también que los vasos sanguíneos no llegan al área macular. ¿Okay? Cuando hay vasos sanguíneos en el área macular es patológico. Otra cosa que, bueno, vas a ver más adelante que tengo una diapositiva. Bueno, aquí un fondo de ojo normal, izquierdo y derecho. Así lo van a ver. Claro, ustedes no lo van a ver así con un oftalmoscopio directo, porque como ya les dije, se ve una imagen más ampliada. Sin embargo, con los movimientos del oftalmoscopio ustedes pueden ver gran parte de la retina y el área macular. La última estructura que vamos a evaluar después de la retina, los vasos sanguíneos, es la papila óptica, que pues, es una de las estructuras más importantes del fondo de ojos, y no es más que la cabeza del nervio óptico. En ella vamos a evaluar 3 grandes aspectos: su color, su forma y los límites. El color tiene que ser amarillo, anaranjado, con un centro más claro, que es la excavación fisiológica, y la excavación fisiológica tiene que ser o no debe superar el 30% de todo el área del disco, y debe ser simétrica en los dos, ¿ok? Las excavaciones fisiológicas tienen que ser simétricas, siempre hay que comparar el ojo derecho con el izquierdo en la excavación, que es este centro, ¿ves? Que es más claro, o sea, más amarillo. La forma del disco óptico es redonda u ovalada en disposición vertical. Tiene un diámetro aproximado de 1,5 milímetros, y todos los bordes del disco deben ser netos, ¿okay? Bordes bien definidos. Puede ser que los bordes del área nasal no estén tan definidos como los del área temporal, como vemos aquí, pero siempre tienen que definirse, o sea, por lo menos debemos identificarlos. Y puede haber alguna pigmentación o cambios de colores más claros, más oscuros alrededor de la cabeza del disco, y probablemente no sean patológicos, ¿ok? Pero sí debemos saber que eso puede estar allí y ser normal. Ok, vamos ahora, ya sabemos cómo es el fondo de ojo normal, vamos a describir la técnica de la oftalmoscopia. Y nosotros la dividimos principalmente en 2 grandes pasos. Primero, paso 1, oftalmoscopía de distancia. Y no es más que el fin de esta oftalmoscopía de distancia, no es más que buscar el reflejo rojo en el paciente. El paso número 1, dilatar al paciente, ¿ok? Esto es opcional. Hay médicos que hacen fondo de ojos sin dilatar al paciente. Si estamos en un cuarto oscuro, ya la pupila de por sí hace su midriasis fisiológica cuando no hay mucha luz, y en este ambiente en penumbra se puede realizar un fondo de ojos. Sin embargo, siempre yo recomiendo dilatar al paciente, porque nos permite evaluar a mayor detalle, sobre todo las lesiones del área macular, ¿ok? Entonces, la dilatación, tropicamida del 1%, que es el más común que usamos, se instila una gota en cada ojo y esperamos 15 minutos en promedio, para el efecto máximo de dilatación de la tropicamida. ¿Okay? Vamos a un paso muy importante: adoptar una posición cómoda, tanto para nosotros como para el paciente, porque es un examen que cuando uno está empezando no lo hace en 2 minutos, uno se toma su tiempo realizando una oftalmoscopía, entonces necesitamos estar nosotros cómodos y el paciente también, ¿ok? Importante: derecha con derecha con derecho, izquierda con izquierda con izquierda. Es decir, si vamos a examinar el ojo derecho del paciente, sostenemos el oftalmoscopio con nuestra mano derecha y observamos con nuestro ojo derecho. Y si vamos a evaluar el ojo izquierdo, sostenemos el oftalmoscopio con nuestra mano izquierda y observamos con nuestro ojo izquierdo. Se le pide al paciente que mire al infinito. ¿Y cómo tú le dices tú? Paciente, mira al infinito. Obviamente muchas personas no saben ni lo que le estás nombrando. Tú le dices, mire a la pared por encima de mi hombro.
¿ok? ¿Para qué? Porque el paciente lo que siempre hace es como mirarte a los ojos. Él siempre está viendo para donde tú ves. Entonces empieza a seguirte con los ojos y no, tú tienes que decirle, mire, mira una posición en la pared por encima de mi hombro y concéntrese en ese punto, para que el paciente esté concentrado en la mirada y no te y se te haga más fácil realizar la técnica. Entonces, una vez, este es el paso número 1, termoscopía de distancia. Nos ubicamos con el paciente, mano derecha, ojo derecho, y ojo derecho del paciente, que es el que estamos examinando, nos ubicamos a 40-50 centímetros, vemos por el orificio de observación, y el paciente mirando al infinito, lo que queremos ver es esta imagen, ¿ok? Con eso logramos el paso número 1, un reflejo rojo presente, simétrico en los dos ojos. ¿Qué nos indica este reflejo? Que los medios son transparentes y que vamos a llegar a observar la retina. Y esto no se ve, o sea, es muy difícil que hagamos un fondo de ojo porque probablemente hay alguna opacidad en los medios. Entonces, aquí está el paciente, posición cómoda, el médico en posición cómoda, la paciente mirando al infinito, ojo derecho, mano derecha, ojo derecho del paciente. Y en esta flechita roja, lo que queremos aquí es muy importante porque es un examen que necesita mucho acercamiento con el paciente. O sea, prácticamente hay veces que es medio incómodo porque nos tenemos que acercar demasiado al paciente, ya a centímetros del paciente. Entonces, con este dedo, el dedo medio, ¿ok? Lo sostenemos de esta manera para saber hasta cuándo debemos llegar con la parte flexionada del dedo, no me acuerdo cómo es esta parte. Allí podemos tocar la mejilla del paciente y saber como que es un freno, ¿ves? Allí nos paramos porque luego nos acercamos y bueno. Entonces, vemos el paciente, vemos el reflejo del rojo y tenemos luz verde para empezar nuestro acercamiento o proceder al paso 2, que es la exploración per se del fondo de ojo. Entonces, nos vamos a acercar de manera lenta y graduada sin perder el reflejo rojo anaranjado, ¿ok? Nos vamos a ir acercando y nos vamos a ir posicionando. No nos vamos a acercar de frente, o sea, mientras el paciente mira al infinito, nosotros vamos a ir girando aproximadamente 15 grados el oftalmoscopio, ¿ok? Para poder acercarnos poco a poco. Mientras nos vamos acercando, ahí es que vamos a empezar a girar el disco de recos donde estaban los lentes que le comenté a los lados del equipo, para, mientras vamos acercando, vamos a ir enfocando. Viendo, o sea, hasta que vamos a ir moviéndolo para ver cómo hacemos, para ver con mayor nitidez las estructuras. Entonces, recapitulamos. Si vamos a examinar el ojo derecho, nos ubicamos al lado derecho. Si tenemos, si la pupila no está dilatada, vamos a usar la apertura pequeña del oftalmoscopio, la mano derecha y el ojo derecho del observador. Vamos a poner nuestro oftalmoscopio de forma vertical, justo, o sea, pegado el cojín de apoyo ciliar y el dedo índice sobre el disco de REC, porque ahí con un solo movimiento, no es que vamos a estar usando las dos manos, no, una sola mano, ¿ok? El paciente le decimos que mire al infinito, es decir, sobre nuestro hombro derecho, y nos vamos acercando lentamente, girando 15 o 20 grados a la derecha. Recuerden que lo hacemos porque estamos observando el ojo derecho. Tenemos el dedo medio extendido para adosarlo a la mejilla del paciente. Miren, aquí está la imagen, porque luego hasta besamos al paciente. Luego, allí empezamos, cuando nos vamos acercando, lo primero que vamos a ver, la primera estructura que vamos a ver con el paciente mirando al infinito es el disco óptico. Luego que veamos el disco óptico, o sea, evaluamos los tres aspectos, el color, su disposición redonda, sus bordes, sus límites, y luego vamos a ir siguiendo cada vaso, o sea, superior e inferior, para ir evaluando todo el resto de la retina. Para evaluar el área macular, le decimos al paciente que mire fijamente la luz de nuestro oftalmoscopio, y allí cuando el paciente haga ese giro del ojo, vamos a enfocar nosotros directamente el área macular. Entonces, así lo vamos a ver mientras nos vamos acercando. Estamos lejitos y vamos a ver ese reflejo. Y nos vamos a ir como que queriendo entrar hacia el ojo del paciente con nuestro oftalmoscopio. Y allí vamos a ver en grande, lo primero que vamos a ver es esta estructura. ¿Qué pasa cuando no vemos el reflejo rojo?
sea, en un paciente normal vamos a ver el reflejo rojo simétrico en los dos ojos. Sin embargo, miren, en este caso, en donde un paciente tiene un reflejo rojo en el ojo derecho y el ojo izquierdo, no se ve el reflejo rojo. En este paciente hay una hemorragia vítrea del ojo izquierdo, o sea, ya está diagnosticado, no es que lo vamos a ver simplemente porque no está ahí el reflejo. Y pues esta hemorragia vítrea nos ocasiona opacidad de medios y nos imposibilita hacer el fondo de ojo. Hay otros casos donde hay opacidad parcial de los medios, como en el caso de las cataratas corticales, donde vemos aquí estas otras opacidades del cristalino, que no nos van a impedir hacer el fondo de ojo, pero sí vamos a ver que hay una opacidad allí. Y bueno, opacidades más grandes, como cataratas hipermaduras, cataratas traumáticas, cataratas seniles avanzadas. Esta es una catarata subcapsular posterior y cataratas nucleares que nos impiden completamente observar el fondo de ojo. En este caso quizás se puede entrar. Siempre que uno vea ese reflejo rojo o medio pálido, allí a lo mejor podemos entrar y por lo menos evaluar el disco o ver alguna lesión si es una lesión importante. Y bueno, una vez que veamos, tenemos que saber cómo plasmarlo en nuestra historia clínica, ¿ok? Y la forma más rápida o más fácil de hacer es dibujar un círculo, ¿okay? Redondo, obviamente un círculo redondo, donde vamos a dividirlo en 4 cuadrantes y colocando el disco óptico como punto o eje donde van a salir cada cuadrante, ¿ok? Entonces, esto sería un ojo derecho. Evaluamos, separamos los 4 cuadrantes y ya sabemos que tenemos una arteria y vena temporal superior, una arteria y vena nasal superior, temporal inferior, nasal inferior. Vamos a ver el disco óptico en esta parte y esta es nuestra área macular, ¿ok? El centro, aquí la dibujamos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la forma correcta de identificar lesiones? Pues podemos decir, en este ejemplo, es una mancha o un exudado algodonoso que se encuentra en el cuadrante temporal inferior, ¿ok? Ya con que ustedes digan eso, es bastante, en verdad es bastante. Pero ahora, si queremos ser más profundos, podemos darle tamaño y distancia de la ubicación exacta de la lesión. ¿Y cómo lo hacemos en un fondo de ojo? Comparamos el tamaño del disco hacia la distancia de la lesión, es decir, un diámetro o 2 diámetros de disco hacia donde está la lesión. Entonces, si el disco óptico mide 1,5 milímetros, ya lo habíamos conversado, y vemos que la lesión está aproximadamente a una distancia de 2 diámetros de disco, sabemos que está a 3 milímetros. ¿Ok? Pero eso lo hacemos como al ojo por ciento, no es que sabemos exactamente 2 diámetros, pero uno lo puede aproximar ya con la experiencia. Incluso podemos darle también este tamaño a la lesión que encontremos, comparándola también con el tamaño del disco, porque es la única estructura que tenemos como para comparar. Entonces podemos tener una lesión de 1 diámetro de disco de tamaño, una lesión de medio diámetro de disco, y así. Luego hay colores como para identificar cada estructura, pero en este caso no, esto no es lo que va, esto sería una clase aparte de dibujo de fondo de ojo, pero es más o menos así, con que ustedes coloquen esto en la historia clínica y posicionen la lesión en un cuadrante, pues van súper bien. Ok, pues antes de saber, ya sabemos toda la técnica, todo, ahora cuáles son las indicaciones para hacer fondo de ojo, pues el fondo de ojo debería ser un examen de rutina en cualquier paciente, sano o enfermo. No importa, todo el mundo debería hacerse por lo menos una vez cada 2 o 3 años un fondo de ojo. Sin embargo, hay situaciones especiales en donde pues es imperativo realizar este examen. En pacientes con disminución de la agudeza visual, en pacientes diabéticos por la retinopatía diabética, en pacientes con hipertensión arterial, pacientes que necesiten o tengan sospecha de edema de papila para hacer el descarte de edema de papila, y en algunas enfermedades hematológicas como la anemia falciforme, que ocasiona alteraciones vasculares como oclusiones de vena y arteria central de la retina. Es importante también que estos tengan un buen control en pacientes con VIH, pacientes con alteraciones neurológicas, ¿okay? Si vamos a usar este fármaco, los fármacos midriáticos, es importante saber cuándo o qué complicaciones pueden tener el uso de este fármaco.
No debemos usar este fármaco en pacientes con cámara anterior estrecha, porque puede desencadenar un ataque de glaucoma de ángulo cerrado. Tampoco debemos usarlo en pacientes que ya hayan tenido un antecedente de glaucoma de ángulo cerrado. ¿Ok? Sin embargo, el glaucoma no es una contraindicación para dilatar el paciente. ¿Por qué? Porque el 80 o 90% de los glaucomas son de ángulo abierto. Y si dilatamos el paciente, no pasa nada. O sea, el paciente tiene glaucoma, no lo dilato. No. Si solamente nos abstenemos de dilatar si el paciente tiene un glaucoma de ángulo cerrado. Y nos vamos a abstener cuando no sabemos cómo solucionar un cierre angular agudo. Si sabemos cómo solucionar un cierre angular agudo, estamos en un hospital, usamos el Midiacil, el paciente tuvo un cierre angular agudo y no nos importa porque sabemos cómo solucionarlo. ¿Okay? En este caso, entonces podemos usar Midiacil donde nos dé la gana. No se debe usar este medicamento en pacientes que tengan rubiosis del iris o neovascularización en segmento anterior porque aquí sí es más difícil disminuir la presión intraocular cuando usamos esta clase de fármacos. Aparte que pues, puede haber absorción de fármacos hacia el sistema nervioso, hacia los vasos, circulación central, y puede haber ciertas complicaciones. Y es importante, como parte del examen oftalmológico, antes de dilatar al paciente, hacer evaluación de los reflejos pupilares, sobre todo si estamos en un paciente con una patología neurológica. Ok, antes de hacer el examen es importante explicarle al paciente en qué consiste y de saber que esto es un examen que es molesto, es fastidioso. Entonces hay que explicarle al paciente en qué consiste y para que nos tenga un poquito de paciencia, sobre todo cuando estamos iniciando. Y si vamos a usar un fármaco, un colirio midriático, tenemos que decirle al paciente que va a tener visión borrosa, si el paciente está manejando o está solo, pues advertir o tratar de no usarlo a menos que el paciente tenga algún acompañante. Si el paciente tiene que realizar algún trabajo, no sé, que requiera una agudeza visual máxima u óptima, pues se trata de diferir el fondo de ojo hasta que el paciente pueda, pues. Pero si es una emergencia, obviamente, bueno, no se pregunte y sea así. Para terminar, quiero dejarles que la destreza es la hija de la observación inteligente, continuada y perseverante. Por lo tanto, siempre lleve el oftalmoscopio con usted. Usted no sabe nunca cuándo va a haber un paciente indicado. Todos tenemos que tener nuestro oftalmoscopio y el oftalmoscopio es como el cepillo de dientes. No lo prestamos, no lo compartimos. Es nuestro y, bueno, hay que saberlo usar y cuidarlo y quererlo bastante. Muchas gracias. Genial, doctora. Espectacular realmente. Entonces, no sé si colegas tienen alguna pregunta. Como siempre pueden escribir en el chat, prender sus micrófonos, aprovechar este espacio también. O igual también si es que quedó todo claro para algunos, pueden escribir también por el chat y que la doctora sepa si es que queda alguna duda también. Sí, estoy pendiente del chat. La presentación quedó grabada. Sí, doctora, sí mismo. Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos. Y bueno, quedo en mis redes sociales para cualquier duda, cualquier cosa que tenga. Mi nombre es Valesca Marín, me pueden buscar por Instagram.